Bueno, vamos a analizar en detalle lo que fue este primer encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping siendo mandatario, porque recordemos que Joe Biden siendo vicepresidente estuvo efectivamente con el líder chino. Vamos a conversar de esto con el ex embajador de Chile académico, además de la Universidad de Boston, experto en relaciones internacionales, Jorge Jaén, experto en China también, porque fue embajador, como decíamos, de nuestro país en ese país. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía. Gusto verte. Muchas gracias. Lo vemos ahora más iluminado porque efectivamente en Boston está más oscuro además, ¿no? Porque ha avanzado rápidamente el otoño en esa ciudad. Muchas gracias por comunicarse a esta hora de la mañana con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Qué le parece a usted? Primero, la honestidad con la que Joe Biden ha salido del encuentro, señalando que no han llegado ni cerca a avanzar en aquellos aspectos que le parecía importante tocar, al menos al mandatario estadounidense, pero señalando que al menos efectivamente se ha contribuido en no generar mayores conflictos. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es subrayar la importancia de esta reunión. Se ha dicho que esta es la primera cumbre de la Segunda Guerra Fría, dado que, como se ha señalado anteriormente, primera vez que se reúnen personalmente como presidente. Han tenido 5 teleconferencias previas, pero esta es la primera vez que lo hacen en persona. Y lo hacen en un momento en que la relación no podría estar en peor lugar, tal vez su peor momento en medio siglo. Entonces era muy importante que esto tuviera lugar para, de alguna manera, estabilizar la relación bilateral, que es la relación entre las dos grandes potencias. Claro. De hecho, eso era el objetivo principal, establecer ciertas líneas rojas que no deben ser cruzadas, para evitar que la situación, que la sangre llegue al río. Recordemos lo que pasó en Taiwán hace apenas un par de meses, después de la visita de la señora Pelosi, que generó una situación muy compleja con ejercicios militares chinos rodeando la isla, en fin, una situación que se consideró extremadamente peligrosa. Claro. El propósito de esta reunión entonces es evitar que eso ocurra a futuro. Perfecto. Y de alguna manera los resultados de la reunión y las declaraciones frías, pero al menos responsables y honestas de parte de Joe Biden en particular. ¿Le parece que dan buenas expectativas o augurios respecto de la tensión que hay entre ambos países, que esta no seguiría creciendo? A ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, no hubo un comunicado conjunto. Claro. Ahora, eso se había dicho antes, pero obviamente eso nos indica que todavía ambos países están a una cierta distancia en materia de sus puntos de vista respecto a la situación internacional. Segundo, la reunión duró 3 horas. Eso es un buen indicador, que quiere decir de que hubo bastante tema que discutir. Tercero, se indicó que iba a haber seguimiento. Eso es importante. El secretario de Estado Blinken va a visitar China. Eso es un dato significativo. Se van a recrear grupos de trabajo que hasta ahora habían estado suspendidos. China suspendió varias actividades, incluyendo la comunicación de militares a militares, conversaciones sobre temas como el cambio climático, después de lo ocurrido en Taiwán con la visita de la señora Pelosi. Vamos a ver si eso se recrea también. Acá la clave está en el seguimiento y en que efectivamente se tomen medidas para evitar que este conflicto, este diferendo, llegue a mayores. Se dice que hasta incluso temas vinculados con el medio ambiente. Recordemos que se está realizando durante estas semanas la COP27, ¿no es cierto? Y en ese contexto China, que es uno de los mayores, sino el más aportador de CO2 o de emisiones de CO2 efectivamente al planeta, no ha mostrado colaboración o índices de querer colaborar para avanzar en fondos importantes, en apoyos económicos a los países en desarrollo, y que de alguna manera ese hubiera sido también uno de los puntos importantes a tratar. Pero hay otros que tienen que ver, como usted señalaba, tensiones bélicas que hay en el mundo, en fin. ¿Cuáles son los temas que se han deslizado abiertamente, al menos porque sabemos que hay otros que podrán quedar, digamos, más en la intimidad de las relaciones diplomáticas, que son irrelevantes de considerar? Bueno, yo creo que el tema clave para muchos es el tema de Taiwán. China sostiene que Taiwán es parte indivisible de China y que eso no va a cambiar. Estados Unidos, por otra parte, considera que China tiene una actitud muy agresiva en relación a Taiwán. Algunos en Estados Unidos consideran que existe la posibilidad que China tome medidas de fuerza para anexar a Taiwán por medios militares. Yo creo que es un tema muy importante, el tema más candente en muchos sentidos. Ahora, otro tema interesante es el siguiente. Estados Unidos insiste que pese a todas estas diferencias, China y Estados Unidos trabajan en forma conjunta en temas de interés común, en temas globales, como
Tú indicaste el calentamiento global, como por ejemplo el estabilizar financieramente la recesión que estamos viendo en el mundo. China, la actitud ha sido: o nos ponemos de acuerdo en una serie de temas, o China no va a colaborar en estos temas globales. Entonces ahí también hay una diferencia importante. Sí, ¿y por qué Estados Unidos tiene una política o enfrenta esta relación con China de una manera muy distinta a la de Donald Trump, a la del gobierno de Donald Trump, en la que había algún cierto grado, no voy a decir respeto, porque efectivamente hay respeto también por el gobierno de Joe Biden, pero una manera como entre ensalzar a China y al mismo tiempo no involucrarse con ninguno de los temas globales que pudiera afectarle? Sin embargo, para el mundo y para Estados Unidos en particular, ¿por qué sería más relevante involucrarse en estos temas? Por ejemplo, en la defensa de Taiwán, en las relaciones de China con el resto de los países y los desacuerdos con el cambio climático. ¿Por qué esta relación que pone en tensión a Estados Unidos y al planeta es mejor abordarla o sería mejor abordarla desde Estados Unidos con un compromiso global? Sí, yo creo que es un gran punto, Lucía. Y acá lo que pasa es que tenemos un problema que es el siguiente. Estados Unidos es un país muy polarizado hoy día. Hay grandes divisiones entre republicanos y demócratas en muchos temas. Y uno de los pocos temas en que están de acuerdo es tener una posición dura hacia China. Entonces, la conclusión de eso es que en temas en que se podría avanzar, eso no ocurre, porque es imposible hacerlo. Un ejemplo: el presidente Trump estableció aranceles, tarifas, sobre una gran cantidad de productos chinos, tarifas que llegan hasta el 25%, lo que es muy alto. Uno podría haber pensado, dada la situación de inflación en Estados Unidos, claro, que esa sería una de las medidas que el presidente Biden inmediatamente tomaría para eliminar esos aranceles, lo que sería positivo para la economía de Estados Unidos y la ayudaría en relación con... Sin embargo, eso no ha ocurrido. Entonces, acá tenemos ese problema, que hay una posición en general bastante unánime en el espectro político de Estados Unidos, una posición dura ante China. ¿Y por qué? Perdón. Porque hay... Le quería preguntar sobre todo por qué, por ejemplo, a la comunidad norteamericana, que está cuestionando en estos momentos, por ejemplo, el apoyo que está dando Joe Biden a Ucrania, ¿les significante o les importante que, por ejemplo, la controversia de Taiwán con China sea respaldada por Estados Unidos, generando mayor tensión a nivel mundial? Sí, es que ha pasado a ser un elemento emblemático en esta visión, a mi juicio equivocada, pero esta visión que el gran clivaje, la gran fisura en el mundo de hoy pasa por democracias por una parte y autocracias por otra. En esa perspectiva, en que Estados Unidos estaría a un lado y China al otro, Taiwán como un país democrático sería un caso emblemático. Entonces, en ese sentido, los proyectos, por ejemplo, de ayuda militar para Taiwán, que se han aumentado muchísimo, en este momento los proyectos que hay significaría que Taiwán sería el país que más ayuda militar recibiría de Estados Unidos en los próximos años después de Israel. Ha pasado a ser algo emblemático, un verdadero símbolo de la democracia en el mundo. Y eso es lo que está llevando a esta situación tan compleja. Perfecto. Estábamos viendo recién imágenes, no sé si las tenemos de nuevo, pero imágenes de la cumbre de la gala. Ahí estamos viendo la gala del G20 que se está realizando en estos momentos en vivo y en directo. Son estas imágenes. Van a llegar o van a estar llegando los líderes del mundo a esta gala de esta cumbre, en la que también se espera una participación importante de los líderes mundiales. Para cerrar respecto de lo que está pasando entre China y Estados Unidos, usted ha hablado al inicio de esta conversación de la primera reunión de la nueva Guerra Fría, ¿no es cierto?, en el marco de esta nueva Guerra Fría. Sí, y usted señalaba al mismo tiempo hace poco que le parece una visión equivocada la de Estados Unidos respecto de desde dónde generar el clivaje que pone a China desde otro lado, desde una contraparte. ¿De qué manera podemos asegurarnos que o de qué manera, o cuál va a ser el camino a seguir, incluso de parte del resto de las grandes potencias en el mundo, a propósito de que está el encuentro también acá, para que esta tensión no aumente y termine afectando más al planeta de lo que ya están afectando una serie de conflictos, desde la pospandemia hasta, por supuesto, la guerra en Ucrania y otras más? Correcto. Yo creo que el estar creando clivajes de ese tipo contribuye poco a el tipo de voluntad que se requiere para enfrentar los desafíos comunes que tenemos. Está el tema del calentamiento global. Todo indica que el próximo año el mundo va a entrar en una recesión. Tenemos dificultades grandes, está el tema de la no proliferación nuclear. En fin, el mundo enfrenta grandes desafíos. Entonces, el estar creando estas divisiones, estos clivajes, para obtener réditos políticos, me parece que no es el enfoque adecuado.
acá lo que tenemos que tener presente es que, bueno, la humanidad es una y hay que trabajar de forma conjunta para solucionar estos problemas. Démonos cuenta que si dentro de 10, 15 años el calentamiento global sigue al ritmo que va, bueno, el tipo de vida que nosotros llevamos hasta hoy se va a transformar en algo impensable y vamos a tener serios problemas. En Chile tenemos un problema de sequía muy serio, en fin. Entonces yo creo que es importante enfocarnos en lo verdaderamente significativo y no estar creando estas divisiones que a mi juicio son artificiales, contribuyen poco a los problemas que realmente tenemos que enfrentar. Ahí estamos viendo la imagen de Justin Trudeau en francés, ¿no es cierto? El primer ministro de Canadá, llegando efectivamente a la gala de la cumbre del G20. Don Jorge. Lucía, ¿podría añadir otro punto final? Por favor. Quisiera señalar que me parece extremadamente significativo que esta cumbre del G20 tenga lugar en Indonesia. En 1955, en Bandung, también en Indonesia, tuvo lugar la primera reunión que llevaría a la creación del movimiento de países no alineados, que marcó mucho el siglo XX. Hoy en día, nosotros hemos hablado del surgimiento del no alineamiento activo para responder a los desafíos de este momento. Y el presidente de Indonesia ha reivindicado el tema del no alineamiento, como lo han hecho otros. ¿Qué significa en este no alineamiento? Tan difícil, de no tomar partido ni por Washington ni por Beijing en este diferendo que se está dando entre China y Estados Unidos. Y que los países del sur global, de América Latina, de Asia, de África, pongan sus propios intereses al frente y no se alineen automáticamente con ninguna de las dos grandes potencias. Bueno, ahí viene también una conversación que adelantábamos en titulares y que la hemos sostenido con usted también y con otros académicos y académicas respecto a lo importante que es poder actuar en bloque en América Latina, considerando lo difícil que es tratar, siendo un país con una de estas grandes potencias, siendo un país latinoamericano con una de estas grandes potencias, o cualquier país del mundo de forma sola, que es lo que hizo Europa, ¿no es cierto? Juntarse, porque como en conjunto efectivamente pueden generar un equilibrio mayor en cualquier tipo de negociación que se quiera llevar adelante, incluyendo, por ejemplo, materias comerciales. Para cerrar, profesor, usted mencionaba el error de Estados Unidos. ¿Cuál es, a su juicio, conociendo la cultura china también, el error de China, pensando en poder avanzar en temas que, como usted bien señalaba, si no se avanza, nos van a terminar afectando a todos, incluso a la población china? Sí, no, yo creo que China también tiene culpa, también tiene responsabilidad en esta situación de gran tensión que se ha desarrollado. Yo creo que la política que ha seguido China en Xinjiang, por ejemplo, en las políticas demasiado agresivas que ha tenido en el Mar del Sur, son factores que han incidido en este aumento de las tensiones. De manera, yo creo que hay una responsabilidad compartida de ambas potencias de tratar un poco de bajar el diapasón, porque, como decía anteriormente, nunca las relaciones han estado en un peor pie en medio siglo. Muchas gracias, profesor Jorge Jaime, ex embajador de Chile en China, académico de la Universidad de Boston, experto en relaciones internacionales, conversando sobre la reunión que sostuvieron ayer en la previa, ¿no es cierto?, a la inauguración del G20, el presidente chino con el presidente de Estados Unidos, mientras en directo, y hace una mención también bien importante a la realización de la cumbre en Indonesia, vemos la gala y la llegada de los líderes del mundo a esta gala que da por inaugurada la reunión en la que efectivamente las principales potencias tienen que también llegar a acuerdos, mientras se van sosteniendo distintas reuniones importantes. Estamos en la COP27, donde participan los líderes, la cumbre del G20, posteriormente viene APEC. Hay un importante grupo de reuniones de los cuales debieran salir importantes acuerdos. También vemos la llegada ahora de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, también a esta cumbre. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía. Que tengan un buen día. Muy interesante además poder ver en directo lo que está pasando en la cumbre del G20 con esta gala y la llegada entonces de los líderes mundiales. Nos vamos con esa imagen a la pausa, ya estamos de regreso aquí en The News.